El mercado está buscando retomar el camino ascendente. Bueno, mi nombre es Santiago Tamus y seguimos con un análisis del mercado de capitales argentino y también el internacional. El viernes pasado el ministro Caputo estuvo en Rosario de la presentación que realizó sobre números que corresponden a la economía argentina, los logros que han obtenido durante los primeros 9 meses de su gestión. Uno puede destacar un mensaje sobre las preguntas del final que tiene que ver con la relación con el FMI y surge de su respuesta la posibilidad de o no realizar un nuevo acuerdo vencido lo que es el convenio que tenemos actual o comenzar un nuevo acuerdo con el cual a partir de una negociación formal con el fondo, va a surgir la posibilidad de obtener fondos frescos. Eso se puede leer como que Argentina está dispuesta a, más allá de cumplir con sus obligaciones actuales, iniciar una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero sujeto a que este tipo de plan que podemos estar acordando, este nuevo conjunto de compromisos, donde va a haber metas fiscales, va a tener que ver con un financiamiento adicional para la economía argentina. Se puede hablar de 15.000 millones, de 5.000. Entiendo que ese es el objetivo que plantea el gobierno actual. El tema es la capacidad prestable del fondo, dada la exposición que ya tiene sobre Argentina y sobre todo el plazo sobre el cual se haría este tipo de acuerdo. Lo normal es que vayan hacia un plan de facilidades extendidas, más allá de otro acuerdo mucho más liviano, que sería muy importante porque eso nos llevaría a un plazo de cumplimiento superior a los 5 años, uno hablaría de cerca de 10 años, pero con reformas estructurales que sería lo adecuado dada la situación de Argentina. Entonces, ¿por qué sería necesario un acuerdo con el FMI? Porque el FMI fue creado para cubrir desequilibrios de balanza de pagos y Argentina, más allá de lo actual, último número publicado, que es superávit de cuenta corriente, sí mantiene la situación del mercado cambiario regulado con un atraso cambiario, más allá de la discusión si hay atraso o no, vamos a ir hasta un déficit de la cuenta corriente y va a haber que financiarlo. Difícilmente vamos a conseguir en ese contexto financiamiento privado para el mismo, va a haber que hacer reformas estructurales y ahí va a ser muy importante tanto el tener una recomposición de reservas para poder abandonar el cepo, no el FMI no va a acordar el realizar una erogación de su parte solamente para que se entreguen reservas del mercado cambiario con atraso cambiario. No tendría lógica directamente desde lo macroeconómico y tampoco desde el punto de vista de un acreedor que ya está sobreexpuesto con deuda de Argentina. Al mismo tiempo va a hacer un control de las metas fiscales, más allá del artículo cuarto que implica una auditoría anual, podemos decir, o un control amistoso anual. Acá entraríamos en cumplimiento de metas seguramente trimestrales, como se tienen ahora, y después la posibilidad realmente de, a partir de ese acuerdo y del compromiso de reformas estructurales, una posibilidad de baja del riesgo país por mayor seguridad, o mejor dicho, una disminución del riesgo de default a partir de tener metas de cumplimiento de superávit fiscal, seguramente, o déficit que sea reducido cuando sea necesario, y eso considerando el pago de las distintas obligaciones. Esta presentación de Caputo fue convalidada con el viaje posterior, reuniones que se han hecho, presentaciones en bancos de inversión y seguramente vamos a estar viendo anuncios en este sentido en las próximas semanas. No creo que se alejen demasiado en el tiempo o no sería recomendable que eso sea muy alejado en el tiempo, dado que el efecto del blanqueo va a estar terminando, o se ha anunciado una extensión por un mes más, pero en algún momento va a terminar y el ingreso de esas divisas, el mercado cambiario va a tener que terminar hay que conseguir que lo que haya ingresado no se vaya en un día, que se mantenga dentro de la economía y solamente va a ser a partir de mejores expectativas hacia el futuro.
Entonces, FMI, hecho fundamental para la nueva etapa del gobierno argentino, si lo queremos dividir sobre etapa, estabilizó. No se recompuso lo que es actividad real, estamos viviendo una recesión bastante importante. Podemos pensar que al momento el propio mercado llegaría al piso y luego retomaría. El problema es los tiempos de esto y las consecuencias sociales. Se presentan ahora en breve los datos correspondientes a la pobreza, una economía que tenga un nivel de pobreza superior al 50% y una caída de actividad en algunos sectores superior al 10%. La realidad es que es necesario, por más allá de la ideología de gestión de política económica, a diferencia de lo que se ha anunciado, anticíclica. ¿M? O por lo menos cambiar expectativas. Y un acuerdo con el FMI sería muy importante para dar ese envión que permitiría lo que vamos a ver ahora, que cambie el sentido del mercado. A nivel mundial, ya lo hemos comentado, la Reserva Federal comenzó con su proceso de baja de tasa de interés, bajó un medio punto la tasa los objetivos de las tasas de política monetaria de la Reserva Federal. Eso impacta sobre la tasa implícita de los bonos del Tesoro norteamericano y ya ha tenido alguna repercusión sobre los activos financieros mundiales. En Argentina parecería lo contrario, en el sentido de que luego de anunciado comenzó en el Merval un proceso, podemos llamarlo de toma de ganancias. El Merval gráficamente lo podemos observar, llegó hacia un máximo y hace una semana aproximadamente que está teniendo un ajuste. El anuncio de Powell fue el miércoles pasado y habiendo pasado 4 días de operatoria, vemos que los cuatro han sido de caída del Merval. Técnicamente podemos entonces estar planteando que ha llegado a un máximo, pues estaba en un máximo histórico, un máximo en dólares también del Merval, y de ahí en más se ha dado esta baja. Podemos pensar que había un canal ascendente que eh, llegó a la parte superior del canal ascendente y ahora está bajando en lo que es en distintos indicadores, como lo que es el de la fuerza relativa estocástica, que es el grafiquito de abajo. Vemos que había estado en posiciones de sobrecompra y varias veces había hecho un ajuste, tratando de ir hacia una de sobreventa donde convendría comprar. Antes de llegar a ese punto otra vez volvía a subir y vemos el Merval que ha tenido este comportamiento en un canal. Acá se ve bien un canal de corto plazo, porque si hablamos de un mes es un canal de corto plazo, en uno más grande que es ascendente, pero este de corto plazo, que fue quebrado en su límite inferior. Uno piensa que cuando es un canal quebrado va otra vez a detenerse el valor del activo financiero en su baja a una distancia que sea igual al canal. Por lo menos lo que dice el análisis técnico, y sabemos que el análisis técnico es como leer las borras de café, pero justamente comentándolo con gente que piensa mucho más en análisis fundamental, uno también por formación priorizaría lo que es análisis fundamental, pero los mercados operan en el cortísimo plazo por análisis técnico. Si esto fuera cierto, veríamos un ajuste hasta este límite inferior del canal ascendente que se formaría en una distancia igual a la que había sido el canal anterior y ahí debería estar rebotando. Justo coincide que puede llegar a estar con un día más de baja y veremos qué es lo que sucede sobre el 26 de septiembre, si ahí nomás rebota o la baja lleva hasta el límite inferior y ahí el mercado tendrá que estar operando en función de expectativas o quebrando otra vez este límite inferior y ya nos iríamos a buscar niveles mucho más abajo de Merval, pero en una posición donde vemos que quedaría sobrevendido, o sea que se va a hacer interesante la otra vez posicionarse en activos. Por supuesto que esto es análisis técnico, es leer las borras de café, es leer la cotización del activo financiero sobre el valor de cierre y en función de figuras, distintos indicadores, es que uno toma la decisión o no de poder estar invirtiendo en ese activo. Acá tenemos Merval, vamos a ver que tiene un gráfico muy parecido a otros activos que ahora vamos a ir enumerando. Por ejemplo,
El grupo Galicia al 25 de septiembre tuvo una caída del 2,21%, bajó su cotización a 5.310. En la semana, uno dice en la última semana, tuvo una caída casi del 7%. Lo habíamos destacado como un activo que había tenido una suba superior al 25%, por eso es que ahora acumula una suma en un mes del 19% y en el año del 390 cuando estaba por encima del 400%. O sea, Galicia había tenido una gran suba y ha tenido ahora en la última semana un ajuste del superior al 6,5%. Si lo veo gráficamente, había tenido un canal descendente hasta comienzos de agosto y de agosto en más había tenido un comportamiento totalmente alcista que describía esa suba superior al 25% en un mes. Si voy al gráfico de ya más pormenorizado con distintos indicadores y gráficos de lo que sería ese canal de corto plazo, también como el Merval quebró el límite inferior del canal y estaría buscando llegar a otro límite inferior a una distancia que sería igual a la del canal que fue roto. Veremos si se verifica eso en los manuales de análisis técnico y rebota en este límite inferior o vuelve a subir. El mercado, por ejemplo, norteamericano ayer tuvo una suba, hay acciones que han tenido subas del 2,5% en dólares, por ejemplo, el caso de Nvidia y otras empresas también de tecnología. O sea que necesitaríamos de noticias, necesitaríamos de efectos positivos. Veremos cómo opera el mercado, por eso son miles y miles de personas, cada uno decidiendo individualmente, como cualquiera que esté viendo este video. Solamente es una presentación con fines de, llamémoslo, capacitación o información, no de asesoramiento de comprar o vender activos, eso lo hace cada uno, pero las herramientas de este tipo permiten estar analizando más allá de lo fundamental, como dije, que es lo más importante desde la visión de uno. En el corto plazo, estos gráficos técnicos pueden acompañar o complementar para esa decisión. Si vemos el indicador de convergencia y divergencia llamado MAC, lo que voy a encontrar es que puede ser que en un día más de baja tenga el máximo de baja entre la diferencia de el promedio y la señal, y después, como acá se pueden ver en gráficos anteriores, después de comenzar después de haber llegado a ese máximo de caída, comienza este movimiento hacia arriba y puede acompañar entonces una recuperación del activo. Si acá tuviéramos un día más, lo que pasa es que aumentó el volumen en la baja de Galicia, entonces la toma de ganancias puede ser importante. Bueno, veremos durante el día de la fecha qué es lo que sucede, pero todo daría como para que no es que termine hoy necesariamente la caída, sino que podría tener un día más. Veremos si son muchos más días, todo depende del volumen de la caída. Ojalá hoy recupere, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede y después ya daría técnicamente la posibilidad de posicionarse. El Galicia realmente es un activo a ser tenido en cuenta, no solo por inversores de Argentina, sino también un canal de entrada de capitales a Argentina. Cotiza en el mercado de Nueva York, en la ADR, o sea que es una empresa que tiene una gran ponderación dentro de lo que es el Merval. Si veíamos el 24 de septiembre, este gráfico está acá, fíjense cómo comenzaba este movimiento hacia abajo a evidenciarse mucho más y ahora, un día después, esto se ha profundizado. Otra acción que puede ser interesante con vistas hacia el futuro de Argentina, pero que está en pleno proceso de ajuste, es IRSA, ¿sí? Eh, IRSA ha tenido como el Galicia este movimiento hacia abajo, estaba buscando el límite inferior del canal ascendente. Los indicadores mostraban o sugieren el poder posicionarse en breve para la compra, pero todavía estaría haciendo este ajuste. Por supuesto que si me voy a un gráfico del 25 de septiembre más pormenorizado,
veo que en lo que era un canal de corto plazo está justo posicionado en el límite inferior. Veremos si lo quiebra y se va al límite inferior de un canal más de mediano plazo, ya tomando lo que es una distancia mayor en lo que es el análisis. Realmente acá tengo graficado uno a largo plazo porque sería anual. En el de largo plazo es ascendente, en el de corto plazo veremos si quiebra o no. Este límite dependería de lo que pase concretamente en el día de hoy. Está ya en sobrecompra, ya está en una posición que técnicamente puede ser interesante el estar comprándolo, pero bueno, hay un montón de factores que tienen que ver con los fundamentos que uno debiera analizar el balance, los ratios, para decidir el comprar este activo. Desde el punto de vista de lo técnico, es como que está quedando una posición con una posibilidad de compra. Hay cientos de activos para poder elegir. El Banco Macro también es una acción muy interesante. Ha tenido en la semana una caída menor que la que tuvo el Galicia haciendo bancos. Había tenido una suba superior a la del Galicia y ahora está acumulando un 25% de suba en el mes. Por supuesto que hay que realizar una diversificación en lo que es la cantidad de activos. Bancos son tanto Galicia como Banco Macro, todos subieron al unísono, todos han bajado, algunos han bajado más que otros. Todo tiene que ver con la exposición también en títulos del Tesoro argentino como parte de sus activos. Eh, Siguiendo con lo que era Banco Macro, hace 2 días atrás, haciendo este gráfico, quedaba otra vez en un piso que no era poco firme y que podía darse una baja de algunas ruedas. A diferencia de Galicia, esto todavía estaba en baja en el indicador MAT y estaba yéndose a una posición de desde compra sobre compra a una posición hacia acá abajo el RSI, que sería de sobreventa, y es donde convendría comprarlo desde el punto de vista de lo técnico. Empresas que uno ha tenido en cuenta porque ahora va a ingresar en el Merval sería Metrogas, que ingresa al Merval, canal ascendente, con un ajuste, pero con una gran suba que se había dado. Es para tener en cuenta, es panel general, está pasando el Merval, por eso es que va a ser incorporada, si ya no lo he hecho, por algunos fondos de inversión que replican el Merval en su composición, en lo que es una administración pasiva, por lo tanto puede tener una demanda adicional, si no es que ya la ha tenido y ha sido justificativo de la suba que se ha dado en el último tiempo. Uno ve un gráfico que desde agosto en adelante le ha dado una suba significativa a este activo. Si voy al mercado internacional mirando lo que es el impacto de la baja de tasas de la Reserva Federal, JP Morgan como banco global, uno de los más importantes a nivel mundial, si no lo es el más importante, con una posición en donde ya ha superado esa etapa que planteaba para los bancos argentinos, ya estuvo en la posición de sobrevendido, está en un momento de suba, ya en el indicador MAT ya llegó a ese mínimo de la diferencia entre lo que es el promedio y la señal, lo está revirtiendo. Cuando quiebre el promedio de la señal puede coincidir que comience acá el color verde del indicador MAT y al mismo tiempo se esté acercando a la posición de máximos valores del RSI. Es un activo que está en la posición de suba, siendo el problema de los CDR, si compramos el mercado argentino, tiene que ver con el dólar. Muchas carteras parece que no han tenido ganancias en el último mes y han ganado mucho en dólares, solo que el dólar ha tenido una baja más que significativa en el mismo periodo de tiempo. Entonces, lo que subieron las acciones o los bonos quedó compensado con lo que es la baja en el dólar medido en pesos quedó con muy pocas ganancias, medido en dólares tuvieron ganancias superiores al 10%. Yendo a activos que fueron beneficiados por el blanqueo en Argentina, ya lo había presentado antes y tiene algo interesante este bono, el AE38.
Es un bono de ley local que hoy está rindiendo una TIR del 17,58%, digo, sobre el cierre del día 25 de septiembre. Había tenido un máximo de 640, llegó a tener 630 y uno destaca ¿por qué? Porque ha sido un bono que en la semana tuvo una suba del 1%, pero si lo ve en el mes, cerca del 9%, pero estoy hablando de un bono con la tasa en dólares que la semana pasada estaba en un nivel superior al 18%, que está ha demostrado, lo puedo ver en un gráfico, un canal ascendente, también está llegando a una posición, o ha llegado a una posición tanto de sobrecompra como indicador MAT en baja. Igual hubo mucho volumen el último día, estoy hablando del 25 de septiembre, pero si hago y trato de generar gráficos para un canal de corto plazo, puede tener potencialmente un ajuste, todo depende de la fuerza del mercado, pero si en un momento bajara un poco la fuerza del mercado en este activo, si no hubiese tenido este volumen el día de ayer, seguramente hubiese tenido una baja más importante y es un bono que podría estar, si tuviera esa situación, un ajuste de hasta el límite inferior de este canal de corto plazo. Si eso fuera así, la última vez tuvo una caída desde un nivel similar ahora, 630 aproximadamente, hasta por debajo de los 600 o estuvo cerca de los 600 y después volvió a tener esta suba. Esto implica que ese movimiento puede ser de un 5%, que si ahora se replicara a un porcentaje menor, puede ser un ajuste de un 3 o 4% que para aquellos que tradean o que buscan el momento oportuno de ingresar en un activo puede ser el conveniente en esperar el momento adecuado para poder ingresar. Ahora, si hoy otra vez entran por el blanqueo cerca de 700 millones de dólares y un porcentaje de eso va al mercado, nuestro mercado es tan reducido que puede estar implicando que al elegir como uno de los activos este bono por latir, sobre todo de largo plazo, confiando en que Argentina va a cumplir con sus obligaciones, confiando en un acuerdo con el FMI, etcétera. Bueno, entonces quizás no veamos este límite inferior. Por supuesto que eh, falta que abra el mercado y qué es lo que suceda para poder estar confirmando cuál es la decisión que uno debe estar tomando. Desde el punto de vista gráfico, pareciera correcto, uno puede decir correcto, esperable que se dé, aunque sea intradiblemente, algún ajuste y que a un valor inferior pareciera correcto o conveniente el ingresar si uno tiene elección de este tipo de activo. Ojo, estoy hablando de ley argentina y de largo plazo, ¿no? Cada uno tiene sus perfiles de riesgo, sus horizontes temporales de inversión y por supuesto que hay decenas o cientos de activos para poder posicionarse. Por ejemplo, pensando en el corto plazo, tenemos el Bopreal S3, o sea, el BPI 26, que hoy está rindiendo un 14,22%. Hablamos de 2038 con una TIR del 17%. Acá nos estamos yendo a algo mucho más corto. Ahora voy a mostrar el flujo con una TIR del 14,22, una suba en el último día, había acumulado una pequeña caída semanal con esta suba del 0,15, o sea que se ha defendido muy bien frente a la baja de otros activos como el Galicia, una caída del 7%, ha quedado relativamente estable. Si nos fijamos en el flujo, es un bono que va a ser un pago ya el 30 de noviembre de 2025 de casi un tercio del valor que uno esté invirtiendo y para el 31 del 5 de 2026 termina de pagar y quien hoy esté comprando el bono, depende del valor, 860, piénselo en dólares, estaría llevando a 1.044 dólares, 1.045 y ahí está la TIR de ese
14% aproximado, 13 y algo. El riesgo país ayer interdiario bajó por debajo de los 1.300, llegó a 1.280 y ahora y terminó por encima de los 1.300. Este es un activo de corto plazo que se termina de pagar dentro de lo que es el gobierno de Milei y ha sido muy elegido por muchos inversores que han participado en el blanqueo y que han abierto una cuenta comitente cera en alguna LIC para no dejar el dinero inmovilizado en la cuenta cera bancaria y buscar una rentabilidad. Es una excelente opción para poder invertir, por supuesto, en el perfil de riesgo de aquellos que quieren posicionarse en deuda argentina con una rentabilidad que con una baja de tasa de interés internacional va a pasar a ser cada vez más atractiva. Si subiera más el precio de este bono, por supuesto la TIR va a ir bajando. Semanas atrás, en algunos videos lo mostrábamos con una TIR del 23-24%, o sea que la suba del precio del activo ha implicado esa modificación en la rentabilidad anual que puede estar obteniendo con los supuestos de la TIR, que es reinversión de flujo de fondos, eso hay que recordarlo. Si veo comparado con la E38, para hacer una diferencia, ya que mostraba, bueno, queda chiquitito el flujo, pero acá está el flujo de la E38. Lo que uno puede esperar es, por supuesto, recibir muchísimo más dólares que con el Montreal, pero por supuesto este horizonte es al 2038 y los pagos iniciales son relativamente pequeños. Esto es expectativa pura hacia el futuro. Los primeros pagos de amortización recién se están obteniendo en julio del 2027. ¿Mm? Y después tengo muchos pagos futuros. Si me voy a lo que es expectativas de inflación y quiero quedarme en pesos ajustando por ser, tengo activos que unos lo ha visto como muy interesante, como el TX26, que queda dentro de los bonos ser al 2026, un poco por debajo de otras alternativas como el TZ de 6 que es otro bono al 2026 que paga cero, o sea que paga inflación, y estamos hablando de casi un 10% adicional en cualquiera de las dos alternativas. ¿Mm? Sino ya los que son al 2025 han quedado por debajo de esta curva a ser, lo cual significa que estarían en términos relativos caros en comparación con otras alternativas. ¿Sí? Si voy al TX26, el precio de cierre del día 25 de septiembre, 18,86, lo lleva a un movimiento casi neutro en la semana. En el mes igual ha acumulado una suba del 2,22, está bastante lateral lo que es un movimiento de, a lo largo de todo el mes de septiembre. Es una alternativa de buena rentabilidad en pesos, descontando que además esa rentabilidad va a ser por encima de la inflación. Por supuesto que si hubiera más expectativas de inflación, este título técnicamente debería subir de valor y por lo tanto seguramente lo ocurriría en el mercado. Al ser un horizonte corto, pagable dentro de la gestión actual, cobra menos importancia la posibilidad de el no pago de este activo por parte del Estado. ¿Mm? Técnicamente se puede estar posicionando justamente en una situación de compra. Igual ya había estado en esa posición, hizo una suba y veremos qué sucede durante el día de hoy. El indicador MACD no mostraría que esté en una posición de compra agresiva. Faltaría el ver si comienza, si termina con el periodo de baja, como sucedió acá, si la señal pasa a estar por debajo, a ser cruzada por el promedio, y ahí estaría más realmente esa situación. Si vemos el aumento del volumen en medio de la baja, bueno, justamente puede ser una posición de espera para poder comprar un poco más abajo. Igual cuando uno arma una cartera, no compra todo
en conjunto porque por más de las expectativas que uno tiene después del mercado, dado que es la decisión de tantas personas al mismo tiempo, con desde análisis diferentes, expectativas diferentes, perfiles de riesgo diferentes, tiempos diferentes, hasta incluso para poder operar. No es de sorprender que haya compras grandes que decidan posicionarse pensando en un mediano plazo y si está 10 centavos más abajo o no, no les va a estar importando. Sí sería importante si baja a 17. No habría nada que justifique una baja tan importante, pero sí daría un gran incremento de la rentabilidad. Sí veo también Bonocer con un horizonte más largo, el PR17, pero tiene un problema de volumen. Se posicionan de golpe órdenes muy grandes, pero en extremos, y en lo que es la operatoria interdiaria no lo es tanto. Está en una posición más que nada de compra, ha resistido muy bien día de ayer de ajuste en muchos activos. Es para considerarlo, pero a diferencia del TX26, ya trabajo con otro horizonte, otra lejanía y al mismo tiempo, o sea, estoy hablando al 2029 y por otro lado, estoy hablando de una diferencia de volumen importante. Si me voy a lo que es corto y que ya me da una tasa en función de lo que es mi compra, PBA 25, es un bono que ya había mostrado, subió el día anterior, subió a nivel semanal el 1,5%, subió en el mes el 5%, tiene lógica, el 12 de octubre hace un pago, el valor va a ser de 10 por cada en este momento 107 invertido, la tasa está dando el 55,81 en el día, dadas las oscilaciones que puede tener, es un activo que abrió en 1,076 y llegó a estar en el día en un momento en 1,063, o sea, más de un 1% de baja. Quien haya comprado en ese valor tuvo una tasa cercana al 57% al momento de compra. Es para estar buscando la oportunidad de comprar a aquellos que buscan liquidez y están aceptando venderlo más abajo. No es un volumen importante el que sale a venderse a ese precio, pero siempre está el que tiene que buscar liquidez y sale a vender el activo. Hace un pago importante dentro de poco y termina de pagarse el 12 de abril de 2025, que sea que el plazo es muy bajo, la duration de este bono está en 0,4. Es realmente para aquel que quiera ganar tasa de interés superior a un plazo fijo o incluso a un bono ser si piensa que la inflación va a ser la que espera el gobierno. Acá estamos dando a este bono está dando una tasa real, entonces superior al 30% si fuera la inflación que está planteando el gobierno para el resto del año y para ese periodo que es hasta abril del año 2025. Después, si quiero también tasa fija, con una tasa menor, porque acá estoy hablando del 55,8% al precio de cierre, que fue relativamente alto dentro del día, mientras que después tengo un bono de la ciudad de Buenos Aires, tasa fija al 52% del precio de cierre, es un bono más largo que uno podría ver conveniente esperar una baja superior, pero el día de ayer el día 25 de septiembre tuvo una suba del 1,28% y en la semana del 2,50, superando al PBA 25. Eso es lo que hace que su tasa haya bajado. Quizás si uno pudiera encontrar el mismo, una tasa del 55-57%, se hace interesante, sobre todo pensando en que en serio el gobierno argentino pueda estabilizar esto de expectativas. Si alguien no confía en la estabilización del gobierno actual, este bono está en términos relativos con otros activos caros y se profundizará el posicionamiento en bonos ser. Si pienso que en serio se va a estabilizar y los bonos ser van a pagar menos, entonces este bono queda con una tasa más que interesante. Son, por supuesto, posiciones personales que uno plantea en base a lo que es un análisis propio. Cada uno realizará su propio análisis para poder posicionarse en los activos que vean más conveniente. Este análisis lo realizamos desde nuestra propia visión, en un sentido de capacitación, de difusión de las actividades en el mercado, del valor de los activos, son personales y totalmente sujetas
cualquier tipo de corrección de aquel que sea destinatario de este video, que lo esté viendo por la plataforma que corresponda. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Santiago Tamus. Cualquier tipo de comentario quieran enviar al email santiagotamus@gmail será bienvenido, así como también cualquier comentario debajo de este video en la plataforma que lo estén viendo, o también pueden entrar a consultorfinanciero.com.ar y desde ahí a la parte de contacto, justamente ponernos en contacto. Hasta luego.